de todo este análisis social de las religiones, yo creo que sí es puntual el cómo las religiones han venido siendo un instrumento y un aparato de, más allá del tema filosófico, de toda esta estructura del sistema político, económico y social, para hasta cierta manera tener un control sobre la población en base a las creencias, güey. Porque sí es muy peculiar y es donde yo veo donde existe una, hasta cierta manera, una doble moral. No hablando en el tema de la fe de la gente, güey. Porque creo que eso es un análisis muy aparte, muy filosófico. Pero el control que ha tenido las instituciones de la iglesia dentro no hablando de la iglesia solamente de la que es predominante en nuestro país, sí, sino hablando en general, ¿no, güey? O sea, no han contribuido tampoco en nada para que se vayan acabando todas estas desigualdades sociales, güey. Porque sí está muy... yo noto muy disparejo, digo, más allá de que obviamente, como hace rato decías, nadie tiene la culpa, pues, de nacer donde nace, güey. Sí. Simplemente naces, güey. Pero ya dentro de cuando ya vas viendo como todo este esquema ya general, no en particular, sino en general, vas viendo que son generaciones y generaciones y generaciones y generaciones que son determinadas y predeterminadas en que siempre tienen que ser el eslabón más bajo de las clases sociales, güey. ¿Por qué, güey? Porque, pues es obvio, güey, siempre hay quienes controlan este sistema social dentro del gobierno, religiones, ¿no? O sea, todo este aparato, güey, que siempre han vivido muchos privilegios, pero que al último son los que van determinando pues todas las reglas sociales, güey. Sí. Entonces, pues sí está medio complejo eso. Mira, ahorita comentaste de que no han tenido pues la religión como un aporte, ¿no? Para cambiar este sistema social. Yo pienso que las religiones, güey, no es tarea de las religiones, güey, hacer eso. Simplemente, pues bueno, actualmente una religión, güey, pues te va a dar cierta moralidad, cierta ética, güey, o ciertas normas para tú tener una conducta dentro de tu sociedad o de tu, ¿cómo se llama? De tu religión o de lo que estés tú en ese momento, pues, practicando. Entonces, yo siento que no es tanto como que un problema actualmente de la religión, güey, como sacarte de ese contexto, ¿no? Polarizar. No, pues, ¿sabes qué? Pues es que nosotros como iglesia, no sé, cualquier iglesia que tú, budista si quieres, güey, o si se le puede llamar iglesia, ¿no? Al budismo, creo que no, que más bien es como una religión. Son religiones, ¿no? sí, son religiones. Pero bueno, que una religión, güey, tome el control sobre eso, güey, pues no creo, güey, no creo que sea como que tarea de ellos, ¿no? Hacer este trabajo de, bueno, vamos a ser más equitativos o más igualitarios para ayudar a los que están más pobres o a los que están... Creo que no, creo que más bien actualmente dictan una serie de reglas, de normas, de moral, güey, que te puede, pues, ayudarte para conducirte mejor tú dentro de la sociedad, ¿no? O como para encontrar una guía o un camino. Actualmente, sí sabemos, pues, que las religiones, de alguna manera, pues, fueron el sistema de gobierno, ¿no? A lo mejor más antiguo o el primero que hubo. Siempre, pues, tratando de buscar o de encontrar esa explicación a lo inexplicable. Y después de ese poder que fueron tomando y adquiriendo, pues gracias a los seguidores, gracias a esa gente que pues a lo mejor no tenía una explicación para todo lo que estaba sucediendo, entonces fue como tal vez esa religión se fue convirtiendo, güey, en un modelo de gobierno. Sí, güey, pero bueno, para entender el tema de la religión, yo creo que tenemos que remontarnos poquito en dónde comenzó este rollo, ¿no? O sea, dónde comienza a construirse el tema religioso. Uh-huh. Porque, o sea, luego decían, ¿quién creó? O sea, Dios creó al hombre, el hombre creó a Dios, ¿no? Que siempre ha sido como esta incógnita, ¿no? Sí.
Pero todos los escritos de todas las religiones, güey, siempre tratan de darle, en base a sus escrituras, a sus creencias, tratan de darle una explicación del surgimiento del ser humano, güey. Sí, pero pues al final de Todas. cuentas, ajá, también las escrituras, ¿quién Sí, las hizo? las güey? hizo el hombre, güey, Ajá. sí. O sea, y ya cuando vas analizando, vas viendo que las escrituras son un compilado de diferentes experiencias, comentarios, análisis, investigaciones de diferentes seres humanos. Ujú. Entonces, dentro de esta construcción, güey, vas viendo que en la antigüedad, en estas primeras tribus primitivas de la humanidad, las creencias comienzan a darse en base a darle y tratar de dar una explicación a lo que no entendían, ¿no? O sea, por eso siempre tendían a darle un mote, o siempre tendemos a darle un mote religioso a todo aquello que no entendemos, o algo fantástico, algo paranormal. Por eso, si sentimos que hay, no sé, un ejemplo, un fantasma, pues decimos es que es un fantasma, ¿sí me entiendes? Sí. Le damos otro sentido porque no lo entendemos, porque no comprendemos esa parte tan sencilla Algo sobrenatural. pues. y le damos ese mote sobrenatural. Ahora imagínate, si con todos estos avances tecnológicos, investigaciones científicas, tenemos dudas, güey. Ahora imagínate, te estoy hablando hace 5,000, 6,000 años, ¿no? Que comienzan a darse todas estas tendencias religiosas. Entonces, obviamente que todas las tribus desde que comienzan, güey, siempre el ser humano ha tenido a tener líderes dentro de esas tribus. Por eso de ahí surgen todas estas figuras de gobernantes. Pero antes eran estos líderes que completamente eran los que encabezaban las tribus, güey. Y estos gobernantes siempre se caracterizó o siempre se ha caracterizado que han tenido una ala, un brazo, que es aquello que le comienzan a insertar en base a la creencia que el líder quiere o el líder quiso. ¿Entiendes? Un ejemplo. Va una tribu y recuerden que las tribus no eran como como tenemos la concepción hoy. Las tribus eran tribus donde iban 40, 50 gentes, que por lo regular eran familias, que pues ya que se casaban entre las familias, porque todas estas cosas que le damos un mote más religioso, más moral, pues antes no lo existía. Sino entonces es obvio y es lógico que los primeros habitantes de este planeta, pues de otra forma tenían un parentesco, sino cómo se reproducían. ¿Sí me entiendes? O sea, es obvio, Sí. es evidente, güey. Pero Entonces, no necesitaban casarse y no sabían a lo mejor que era eso. pues sí, güey. O sea, para pues, hacerlo, sí. o sea, simplemente lo hacían. Porque aquí es donde entran, pues digo, dos teorías, los que creen en la ciencia y los que creen en la parte religiosa. Pero bueno, indagamos por allá, güey. Entonces, estos primeros líderes, güey, comienzan a avanzar y si recuerdan, las primeras tribus humanas son nómadas, o sea, que van de un lugar a otro. Sí, Porque obviamente todavía no dominaban ciertas estructuras o ciertas cosas para poderse asentar. O sea, no podían dominar cosas como la agricultura, como domesticar a los animales, güey, para poderlos consumir. O sea, esas cosas todavía no las podían conceber. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando pasa esto, estas primeras tribus, cuando empiezan a descubrir que esto lo pueden empezar a controlar en base a que ya comienzan a descubrir el cómo realizar ciertos instrumentos, que eso les permite hasta cierta manera poder sustituir la fuerza que no tienen como otros animales, pero que estos instrumentos los puede ayudar a sustituir esta parte. Entonces, de otra forma, esto les ayuda a poder progresar. Es cuando comienza lo que nosotros conocemos como civilización, ¿sí?
Entonces, ya dentro de la civilización es donde se comienzan a construir las primeras religiones. ¿Qué es esto, güey? Que las civilizaciones se construyen, no es más que esa unión de diferentes tribus. ¿Sí? Un ejemplo, la tribu de Don Pedro y la tribu de Don Juan. La tribu de Don Pedro se conocen en ese caminar, y cuando se conocen esas dos tribus, comienzan a haber matrimonios entre las tribus de Don Juan y las tribus de Don Pedro. Llamémosle unión. La unión. Matrimonio, sí, pues, ya, unión. Ya estamos unión. hablando y de una religión muy específica. O sea, pues ese hay ritual. Cópula. Ese ritual entre estas dos comienzan a unirse. Entonces, cuando se unen, pues ya son dos tribus. Entonces ya no son 50, ya son 100. Y obviamente que el hecho de estar de nómadas 100 gentes ya es más complicado, ¿sí? Ya es más difícil para ellos poder tener esta parte de poder sostener poblacionalmente a 100 gentes, ¿sí? O sea, ya no pueden tener tan fácilmente acceso al alimento, a todo lo que conlleva el vivir. Entonces, ya se juntan estas dos, pues prefieren establecerse, y ya las creencias de una tribu con las creencias de otra tribu comienzan a conjugar y comienzan a tratar de darle una explicación. Y ahí, por lo regular, los que tenían esa explicación, pues eran los más ancianos de las tribus. En este caso, eran lo que después nosotros consideramos como, pues, estos sacerdotes, jerarcas, o sea, esta parte que conllevaba, porque antes estaba muy ligado entre la ciencia y la religión.